hoy, en esta última parte que vamos a tener del viaje del Papa Francisco a Bahrein, vamos a ver cómo hubo, y lo veremos al principio, una noticia que vale la pena destacar, porque el gran imán de Al-Azhar dijo algo que hay que tener en cuenta. Pero después veremos aún todo lo que terminó de acontecer allí, lo que dijo el Papa, y después vamos a concluir, pero no del todo, porque la parte final nos la guardamos para el coloquio de mañana. No os lo perdáis, pero hoy estad atentos porque vaya perlas se sueltan. En la portada ya veis que tenemos al Papa con el patriarca Bartolomé I. Una vez más, ecumenismo por sus fueros. Pero empecemos con esto. Era el 4 de noviembre. El gran imán de Al-Azhar a los chiitas. Superemos los conflictos históricos. Sí, es un llamado a los otros musulmanes. Mirad. Mohamed Ahmed Al-Tayyib, en su intervención en el Foro de Diálogo de Bahrein. Pronto llegará el día en que las relaciones entre Oriente y Occidente vuelvan a su cauce. El llamamiento al diálogo serio en el Islam en favor de la unidad, del acercamiento. El llamamiento del rey. Todos están de acuerdo en detener la guerra entre Rusia y Ucrania e iniciar negociaciones serias por el bien de la humanidad. Por tanto, sí, el rey también habló y dijo esto en plan pacifista, pero mirad las palabras, sobre todo, de Mohamed Ahmed Al-Tayyib, lo importantes que llegan a ser. Un diálogo entre religiones para la paz y el diálogo entre Oriente y Occidente. Un diálogo dentro del Islam serio y a favor de la unidad, del acercamiento. Por tanto, disculpas sinceras y recíprocas por las cosas en las que no estamos de acuerdo. Corazón abierto y manos extendidas a nuestros compañeros musulmanes chiitas. Palabras de gran trascendencia las pronunciadas hoy por el gran imán de Al-Azhar, Mohamed Ahmed Al-Tayyib, en el Foro del Diálogo en Abali, Bahrein. La máxima autoridad del Islam suní ha participado junto a los líderes de las distintas religiones en el acto por la convivencia humana entre Oriente y Occidente, concluido esta mañana por el Papa Francisco. Sí, ya veis que él no es chiita, es suní, y pide a los otros chiitas pues que haya unión, que no pueden estar divididos y que hay que perdonar en definitiva, hay que cambiar las cosas. Ecumenismo también entre ellos. ¿Y por qué? Porque esto servirá para unir Oriente con Occidente. Si ellos están divididos, esta unión no puede hacerse. Entonces, es necesario para ellos esa unión. Pero ya sabéis, todos los que no se unan, ya sabéis lo que les va a pasar, ¿eh? Bueno, en fin, sigamos. Aquí tenéis el abrazo con el Papa, dicen. El propio Al-Tayyib recibió al pontífice a su llegada a la Plaza Alfida del Palacio Real de Shakir, en Abaili. Un abrazo entre ambos, captado por la cámara, sigue mostrando el profundo vínculo desarrollado a lo largo de los años y reforzado por los 5 encuentros que han mantenido desde 2016. Ya veis que se ven más que vamos. A ellos se sumará un 6º esta tarde en el Palacio Real de Shakir, donde Francisco se aloja durante estos 3 días de viaje. El encuentro será privado. Y sí, y así fue, privado. Pero llama la atención que se hayan reunido ya tantas veces en estos años, ¿eh? ¿Por qué será? Evidentemente porque se está trabajando el ecumenismo a tope con el mundo del Islam. A los suníes, ya veis, parece que los tienen, pero le faltan los chiíes o los chiitas. Querido hermano, llamó el Papa al gran imán al comienzo de su discurso, y la misma expresión repitió Al-Tayyib en su discurso, en el que agradeció a quienes organizaron este foro digno de ser recordado en la historia, en un momento dramático para la humanidad en el que los hombres y mujeres del siglo XXI están cosechando frutos amargos. Guerras, sangre, destrucción y pobreza, por no hablar de luto, orfandad, viudez, emigración, éxodo, el miedo a un futuro desconocido, lleno de terror, preocupación e inmensa oscuridad. A todo ello se suman, según el líder islámico,
las víctimas de las guerras causadas por la economía de mercado y el monopolio de la riqueza, la codicia y el consumismo, el comercio y la exportación de armas pesadas y letales a países del tercer mundo, junto con la exportación de conflictos sectarios y étnicos y el fomento de la sedición y el conflicto y la desestabilización de estos países seguros. Ya veis todo lo que cita, que son las causas de estos conflictos. Evidentemente no dice que también ellos puedan tener mano por detrás, en este caso hablo más del papado que quizás que de ellos. Al-Tayyib también expresó su pesar por el hecho de que las políticas que producen estas tragedias y desgracias se hayan apoyado en teorías como la del conflicto de civilizaciones. Recordad que hubo un ministro español, un presidente español que hablaba de esto, la globalización o todas las teorías colonialistas absorbidos por las sociedades occidentales, han sido el criterio por el que se han regido las relaciones internacionales con los pueblos en desarrollo o pobres. No debemos desesperar, dijo el gran imán, de que pronto llegará el día en que las relaciones entre Oriente y Occidente vuelvan a su cauce, estableciéndose así una relación de complementariedad y cooperación mutua, después de que las distancias se hayan acortado y las fronteras se hayan desvanecido, y después de que Occidente y Oriente ya no estén aislados el uno del otro, como ocurrió en el siglo pasado. Por tanto, este es su objetivo, un ecumenismo pleno entre el mundo islámico que sirva también para ecumenismo pleno con el mundo cristiano. Y parece ser, por lo que dice, que esto no está tan lejos. La misma reconciliación la autoridad de Al-Azhar invocó para el Islam. Debemos perdonarnos y disculparnos mutuamente por las cosas en las que no estamos de acuerdo y por las consecuencias de ello. Debemos detener los discursos de odio, las provocaciones y las infidelidades, teniendo en cuenta la necesidad de superar los conflictos históricos y contemporáneos con todos sus problemas y sedimentos, dijo. De ahí el llamamiento a mis hermanos, los juristas musulmanes de todo el mundo, independientemente de sus sectas y escuelas, a mantener un diálogo serio, un diálogo a favor de la unidad, del acercamiento, un diálogo para la fraternidad religiosa y humana, en el que rechacemos las causas de división, sedición y conflicto sectario y nos centremos en los puntos de acuerdo y encuentro. Fijaos, lo mismo que dice el Papa con el resto de cristianos. Extiendo esta invitación a todo el mundo y en particular a nuestros camaradas musulmanes chiitas, dijo Al-Tayyib, afirmando que estaba dispuesto, junto con los principales juristas de Al-Azhar y el Consejo de Ancianos Musulmanes, con el que el Papa se reuniría esa tarde, a celebrar dicha reunión con el corazón abierto y las manos extendidas. Sentémonos juntos en la misma mesa para superar las diferencias y fortalecer la cuestión islámica y la unidad de las posiciones realistas que cumplen los propósitos del Islam y su ley, y prohibir a los musulmanes que escuchen los llamamientos a la división y la discordia, y evitar caer en las trampas que causan la inestabilidad en las naciones, el uso de la religión para lograr un fin étnico o sectario, y de interferir en los asuntos internos para debilitar la soberanía de los estados o usurpar sus tierras. Vaya discurso, está acusando básicamente a los chiitas de que hacen todo esto, y que ya es hora de cambiar para poder estar unidos. Ya, bueno, si no sabéis de qué va a ser suní o chiita, buscadlo en un diccionario o en internet y lo vais a encontrar de qué vienen esas diferencias si los dos grupos son del mundo islámico. Y es interesante de conocer. También intervino en el foro de diálogo el rey Ahmad bin Isa al-Khalifa, que patrocinó el evento e invitó al Papa Francisco. Satisfecho con todas las intervenciones, el gobernante llamó a mirar las conclusiones y recomendaciones del foro con optimismo y gran esperanza como guía para fortalecer el camino de la hermandad de la humanidad, que tiene una gran necesidad, como nunca antes, de revivir los caminos de cercanía y entendimiento entre los seguidores de las religiones. Unidad, no división. Fue el deseo del rey Hamad, que concluyó su discurso pidiendo a los líderes de todas las religiones que sean unánimes en estas condiciones excepcionales para detener la guerra entre Rusia y Ucrania e iniciar negociaciones serias por el bien de toda la humanidad. Fantástico,
fantástico. Este encuentro, ya veis que es más de lo que hemos visto hasta ahora como encuentros ecuménicos, porque ahora ya va dirigido todo también a los chiitas. Y encima ya veis las palabras del rey de Bahrein. Todo para estar unidos. Realmente es impresionante. Recordemos cómo San Francisco de Asís, como le llaman, fue también al mundo del Islam para convertirlos. Y bueno, el resultado no fue sumamente positivo, que digamos. Han pasado cientos de años, sí. Pero ¿quién iba a decir que ahora estuviesen tan cerca de ese ecumenismo interreligioso? Pues ya lo veis. Con los sunís ya los tienen el papado. Ahora falta los chiitas. Tiempo al tiempo. Pero ya sabéis, todo aquel que no renuncie a su posición para no entrar en ese ecumenismo interreligioso, ya sabéis cómo va a acabar, ¿eh? En los países donde dominen los chiitas, si no bajan del burro, tendrán guerra. Y sí o sí, para cambiar su determinación. Lo mismo que está pasando en Ucrania con Rusia, pasará en otros lugares. Y se habla de paz, ¿eh? Todo llega y todo llegará. Más noticias del 5 de noviembre. Amar sin venganza ni violencia, desmilitarizando el corazón. El poder de Cristo es el amor. Durante la Santa Misa por la Paz y la Justicia que el Papa celebró esta mañana en el Estadio Nacional de Bahrein, explicó que el Señor ama de manera incondicional, no solo cuando todo va bien y sentimos el deseo de amar, sino siempre. No solo a nuestros amigos y vecinos, sino a todos, incluso a los enemigos. E invitó a la Asamblea a reflexionar sobre el hecho de amar siempre y amar a todos. Sí, utiliza palabras muy de Jesús, ¿eh? Y ahora las aplica porque interesa. Lástima que esto durante tantos siglos no ha funcionado así en la Iglesia Católica. Y lástima que en un futuro sumamente cercano volverá a funcionar como antes y todo esto será papel mojado. Sí, porque la profecía nos lo dice y cuando vemos cómo trabajan, está cumpliendo toda la profecía, incluso en esos momentos que parece que no hacen nada de malo, porque ya hemos visto lo que hay tras bambalinas, ¿verdad? Bien, pues en la homilía del Papa habla de todo esto, la grandeza de su poder, usa la debilidad del amor, el Señor ama de manera incondicional, Jesús nos invita a amar siempre, permanecer siempre fielmente en el amor de Dios, vivir concreta y valientemente la fraternidad universal, esto no puede faltar. Y fijaos que llega a decir hasta esto, habrá fricciones, momentos de tensión, conflictos, visiones distintas, pero quien sigue al príncipe de la paz debe buscar siempre la paz. Y no se puede restablecer la paz si a una palabra ofensiva se responde con otra palabra todavía peor. Si a una bofetada le sigue otra. Qué bonito ahora todo, ¿eh? En fin, desactivar la cadena del mal es lo que viene a decir y conservar la paz internamente. Bueno, pues ya veis que es un no parar en su discurso, dando vueltas sobre lo mismo. Pero aún siguió porque después se dirigió a los jóvenes para decirles la Iglesia está con ustedes y los necesita. El Papa Francisco Navali, ante 800 jóvenes, les pidió que no pierdan nunca la valentía de soñar y vivir en grande, que se apropien de la cultura del cuidado y la difundan, que sean campeones de fraternidad, que afronten los desafíos de la vida dejándose orientar por la creatividad fiel de Dios y por buenos consejeros. Pues sí, hizo todo un discurso para ellos y se basó en todo esto, convivir entre culturas y credos distintos, un mundo más fraternal, abrazar la cultura del cuidado, la alegría de la amistad y la gratuidad. No sean turistas de la vida, sembradores de fraternidad, cosechadores de futuro, crear buenas relaciones con todos, tomar decisiones en la vida. En fin, ya veis que son mensajes que parecen tan centrados, tan buenos, tan positivos, pero ya los está programando para conseguir algo que es el objetivo que busca el papado, que parece como siempre tan bueno, pero solo lo parece. Y el 6 de noviembre aparecía ya esta noticia, solo con Dios superamos los abismos del dolor y de la muerte. La alegría del espíritu no es un estado ocasional o una emoción del momento,
ni una especie de alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy. Antes de rezar el Ángelus, el Papa dijo que el agua dulce que el Señor quiere hacer correr en los desiertos de nuestra humanidad, amasada de tierra y de fragilidad, es la certeza de no estar nunca solos en el camino de la vida. Francisco hizo también un llamamiento por la paz en Etiopía y Ucrania. Sí, porque Etiopía también está como está. Subtítulos: un pequeño rebaño constituido por migrantes, los que hay en ese país, el agua viva de la que habla Jesús. Todo brota de la gracia, todo viene del Espíritu Santo. Mirad. Permítanme entonces detenerme brevemente con ustedes sobre tres grandes dones que el Espíritu Santo nos da y nos pide que acojamos y vivamos: la alegría, la unidad y la profecía. Y mirad qué dice al respecto, por si alguien piensa en otras cosas. Bueno, primero dice un solo cuerpo y un solo espíritu. Pero mirad a dónde nos lleva. Estemos siempre en favor del diálogo, seamos tejedores de comunión con los hermanos de otros credos y confesiones. Y ahora dice, el Espíritu es fuente de profecía. Por último, el Santo Padre destacó que el Espíritu es fuente de profecía, tal como nos lo enseña la historia de la salvación y los profetas. También nosotros tenemos esta vocación profética. Todos los bautizados han recibido el Espíritu y son profetas. ¿En serio? Y como tales no podemos fingir que no vemos las obras del mal, quedarnos en una vida tranquila para no ensuciarnos las manos. Por el contrario, hemos recibido un espíritu de profecía para manifestar el Evangelio con nuestro testimonio de vida. Bueno, si se refiere a todos los católicos bautizados que han recibido el Espíritu y son profetas, no se lo cree ni él, porque la mayor parte de ellos no viven en consonancia para nada con lo que creen. Por tanto, esto es generalizar demasiado, ¿no? Pero fijaos que está hablando del tema profético, ¿eh? Después de recordar que San Pablo exhorta, aspiren a los dones espirituales, sobre todo al de profecía, Francisco manifestó que apreció que Sor Rose haya hablado del ministerio con las mujeres que se encuentran detenidas en las cárceles y afirmó que hacerse cargo de los detenidos nos ayuda a todos como comunidad humana, porque según cómo se trate a los últimos es como se mide la dignidad y la esperanza de una sociedad. Fijaos, habla de un texto que a muchos adventistas también les convendría recordar cuando terminan 1 Corintios capítulo 13 y no les da por leer lo que viene después, el siguiente versículo, que es 14, versículo 1. Cuando habla de esto, de sí, hay que aspirar a tener el don de profecía, a quererlo, pero evidentemente el Papa no lo aplica como debería aplicarse, porque para él el don de profecía es sencillamente que tienes que hablar y ser un testimonio vivo y ya está. En parte es cierto, pero es que la profecía va mucho más allá de todo esto. Lástima que se quede en esa parte, porque al fin del tiempo ya sabéis lo que iba a pasar, ¿no? Así, había el espíritu de profecía, ya se manifestó en Ellen White y seguirá también hasta el final. Y ya sabéis lo que dice el libro de Joel al respecto. Si no lo sabéis, leedlo y buscadlo, porque eso pronto empezará. Y poco tiene que ver con lo que el Papa aplica a ese texto tal como otras veces hemos visto. Nada que ver. Y al final, como concluyó, y tampoco quiero olvidarme de rezar y de decirles a ustedes que recen por la martirizada Ucrania para que esa guerra termine. Pues mejor que le escriba una carta al Papa y diga, por favor, termina la guerra ya y deja de fastidiar y matar gente indirectamente, porque es lo que estás haciendo para conseguir el poder sobre la Iglesia Ortodoxa rusa. De eso no dice nada, claro. En fin. Pero sigue y dice, y ahora, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final. Ah, qué alivio, ¿no? Me gustaría decirles gracias por estos días que hemos vivido juntos, pero no olviden la alegría, la unidad y la profecía, no las olviden. Por último, el Papa les dio su agradecimiento por los días vividos juntos. Qué interesante. No olviden la alegría, la unidad y la profecía. Es cierto, no deberíamos olvidar la alegría porque sabemos que Cristo murió por nosotros, está intercediendo por nosotros y vendrá a buscarnos pronto,
en 2031, la segunda venida de Jesús, y eso nos debería dar mucha alegría, a pesar de todo lo que hay y habrá. De la unidad, evidentemente, la unidad en la verdad entre el auténtico pueblo de Dios y todos aquellos que lo oirán y abrazarán el mensaje del cuarto ángel y se unirán a él, no la unidad de un ecumenismo falso. Y la profecía, pero no tal como la interpretan ellos, con lo que dice sobre la profecía, que poco tiene que ver con la realidad. Sí, no olvidemos la profecía, que ya hablaba de ellos, cuándo surgirían, dónde, qué harían, cuánto durarían, del intervalo que tendrían y del fin al cual volverían a apretar las tuercas al pueblo de Dios y al mundo entero, pero de un modo descarado al pueblo de Dios para eliminarlo. Y eso es lo próximo que harán en breve. Y eso no lo podemos olvidar, porque es la profecía que terminará de cumplirse después de ver los pasos que ahora está dando. Con el corazón lleno de gratitud los bendijo, especialmente a los que han trabajado por este viaje, y viendo que estas son las últimas palabras públicas que pronunció, añadió, permítanme agradecer Su Majestad el Rey y a las autoridades de este país, también al Ministro de Justicia, aquí presente, por la exquisita hospitalidad. Los animo a seguir con constancia y alegría su camino espiritual y eclesial. Se está dirigiendo a un Ministro de Justicia que es del Islam, A continuación, el Papa invitó a invocar la intercesión maternal de la Virgen María, a la que le alegraba venerar como Nuestra Señora de Arabia. Fijaos que no les dice al mundo del Islam, tenéis que aceptar a Jesús como el Mesías, tenéis que saber la verdad bíblica. No, les animó a seguir con constancia y alegría su camino espiritual y eclesial. Curioso, ¿eh? Bueno, es igual, no importa lo que creas, mientras aceptes lo que digan, ya está, el ecumenismo ya funcionará. Y como siempre, tiene que aparecer la intercesión maternal de la Virgen María, como si Jesús no fuera suficiente para interceder por nosotros. Que ella nos ayude a dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo y nos mantenga gozosos, unidos en el afecto y en la oración. Cuento con ello, no se olviden de rezar por mí, para variar, claro. Y ya terminando, el primer Papa en el Reino de los Dos Mares se despide de Bahrein, sí, ya cogió el avión y adiós muy buena, se despidió en la presencia del rey, del gran imán de Al-Azhar al-Tayeb. Antes tuvo un encuentro con un grupo de peregrinos católicos y habló, como siempre, de fraternidad y paz, las palabras del viaje, y el Papa ya regresa a Roma, al rey de Bahrein, la certeza de sus oraciones. ¿Y qué suele hacer? Pues ya lo sabéis, cuando va en el avión va enviando telegramas por encima de las naciones que sobrevuela. Entre estas había Bahrein, Kuwait, Irak, Turquía, Grecia, Albania, Italia, y como siempre sus mensajitos para llenar espacio, vamos, y quedar muy bien. ¿Y qué hace cuando llega a Roma ya? Pues después de Bahrein, el Papa en Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen. Bueno, es interesante porque en las imágenes siempre vemos esto que aparece en esta fotografía. Ya veréis lo que filmamos allí, en esa misma capillita, que no tiene desperdicio, porque cuando veáis los simbolitos os vais a quedar de piedra. Sí, de piedra. En fin, que sabe por qué va a ese lugar en concreto, desde luego. Pero bueno, eso ya lo mostraremos en su momento, si Dios quiere. ¿Qué hizo? Pues una vez más vuelve allí y, como se ha dicho, en la víspera de su partida, Francisco se dirigió a la Capella Borghese para rendir homenaje al icono de la Virgen a la que los romanos dirigen su devoción. Y os aseguro que sí, porque había alguna señora con una devoción impresionante. Y ya bueno, no sé si lo contamos en las experiencias cuando estuvimos allí, pero desde luego la devoción, creedme que la tienen, ¿eh? Y a veces de muy malos modos, sí. Es desde el 14 de marzo de 2013, al día siguiente de su elección al trono de Pedro, que el Papa argentino, antes y después de cada salida al extranjero, se recoge durante varios minutos en oración ante la efigie mariana. Con la visita de esta tarde ya son 101 las visitas a la basílica en la colina del Esquilino. A este paso la va a gastar, ¿eh? Pues bien, nosotros terminamos
con este vídeo los mejores mensajes del Papa en Bahrein. Bien, ya habéis visto un resumen de todo lo que se dijo allí, más o menos, y al final nos han mostrado, dicen, las declaraciones más interesantes que dio el Papa en el viaje de regreso en el avión. No, esas no son las más interesantes. Esas están bien, sí, son interesantes, pero las más interesantes las vamos a ver mañana en el coloquio que vamos a tener, que va a servir para presentar esa entrevista junto a otra noticia del Papa en Bahrein, con un titular básicamente que nos mostrará que lo que hemos venido presentando hasta ahora, sí, se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Y estad atentos a esa entrevista porque, bueno, como siempre tiene cosas de las que puedes pasar olímpicamente si quieres, pero vais a ver algunas marcadas en recuadro que, como siempre decir, no tienen desperdicio. Porque el Papa, ya veréis que sabe más de lo que dice. Vaya que sí lo sabe. Pero eso será mañana, si Dios quiere, en el coloquio. No os lo perdáis. El Papa o el Papado, garante de la libertad religiosa y de conciencia, pues en esta parte del coloquio trataremos de esto. Una vez más, sí, el Papado no se va a detener. El diablo no se va a detener y los va a utilizar para conseguir sus fines. Y seguiremos mostrando con la ayuda de Dios todo lo que va preparando para llevar al mundo directamente al gran engaño. Antes necesita el ecumenismo, y ese ecumenismo llevará a la ley dominical, y ese ecumenismo, que al final también será interreligioso, hará que la ley dominical no solo sea cosa de un cierto lugar, sino que va a ser del mundo entero. Ciertamente con más problemas en el mundo cristiano, que es donde suele estar más el pueblo de Dios que conoce la verdad, pero en los otros lugares tampoco va a ser mucho menos. Todo llega y desde luego todo se cumplirá. Maranata 2031, las señales una vez más delante vuestro. ¿Y la gente aún tiene dudas de eso? Increíble. Que Dios os bendiga.